propuestas que hace el vicepresidente de Panamá se recojan en un documento aparte del documento de la cumbre, bueno, cuyo tema central es el trabajo, trabajo y más trabajo. Yo pienso que no nos vamos a poner de acuerdo, que hay dos propuestas muy diferenciadas y que hay algunos grupos que apoyan a una y otros a otra. Sugeriría que las dos estuvieran en el documento. Por eso yo creo, sí voy a coincidir con el presidente de Guatemala, en que me parece que tienen que estar las dos posturas y, como siempre, el tiempo, el diálogo, la pluralidad, la práctica democrática nos va a llevar a que, y la solución de problemas que tenemos en estos momentos, digamos, en el marco de la discusión de este tema, nos va a llevar a encontrar el punto de acuerdo que es lo que deseamos y queremos todos. Mi país entiende que las cumbres de las Américas son un ejercicio democrático. Todos los participantes somos iguales, que podemos presentar puntos de vista sobre las cuestiones que consideramos prioritarias. El único consenso que podemos sacar sobre este punto en esta cumbre es que hay disenso. Si tenemos las dos propuestas ante nosotros, yo diría que la propuesta de Panamá, en su primer párrafo, creo que nadie puede estar en desacuerdo en esta mesa. Porque lo que hace la propuesta de Panamá es reflexionar sobre las características que debiera tener un área de libre comercio de las Américas. I strongly support the statement of the leader of Jamaica. The United States believes that the suggestion by Panama should be adopted. Muy buenos días, bienvenidos a todos a Estamos en Eso con toda la información. Hoy programa especial hablando de la Cumbre de las Américas porque se cumplen 19 años desde esta cumbre que se realizó acá en la ciudad de Mar del Plata, en especial el 4 de noviembre de 2005. La ciudad de Mar del Plata se vestía de gala para poder recibir a todos los presidentes, funcionarios políticos de toda América para generar una reunión de diálogo entre todos y que hoy vamos a estar dialogando. Vamos a hablar qué se hablaron, quiénes estuvieron presentes, porque no solamente fueron políticos, ni siquiera tampoco presidentes, también hubieron deportistas, figuras destacadas de los derechos humanos, problemas que hubieron porque había una cumbre y se generó una anticumbre, qué pasó ahí y todo mucho más lo vamos a estar viendo acá en Estamos en Eso, pero acuérdense de suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización. 31 seguidores estamos ya sumando el día de hoy y vamos por más. Pero acá tenemos a Lautaro Farías, que estaba comentando qué es la Cumbre de las Américas y por qué se llevó acá en nuestra ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo andas, Lauti? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Carmen? Todo muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que significa la Cumbre de las Américas, que es básicamente una reunión que se da entre los principales líderes de los países, no solo presidentes, sino primeros ministros también, sí, o distintas personalidades, que se da entre los países de todo el continente americano, en toda su extensión, América Central, América del Norte, América del Sur y también de las islas del Caribe, donde se discuten temas a nivel social, económico y político. En estos encuentros, como te decía, se debaten temas que comparten entre sí los países, se afirman valores en comunes y también se realizan acuerdos con el fin de hacer frente a futuros desafíos y también desafíos que están presentes, ¿no? En la actualidad de cada uno de estos países. Este evento se empezó a desarrollar en el año 1994, que se dio la primera edición en Estados Unidos, en Miami puntualmente, y a partir de allí se realizaron 7 cumbres más y 2 más que fueron de manera extraordinaria, que fueron ahí medio al voleo, como que no estaban pactadas, pero se terminaron haciendo de igual manera. La primera, como te decía, fue en Estados Unidos, después se realizó en Chile, en Canadá, la cuarta fue en Argentina, puntualmente en Mar del Plata, que ya lo vamos a estar repasando, después en Trinidad y Tobago, Colombia, Panamá, Perú, y la novena se hizo nuevamente en Estados Unidos, y ya tenemos fecha de la 10ª, que va a ser en octubre de 2025 en República Dominicana. Muy interesante porque justamente la Cumbre de las Américas busca integrar a todo el continente americano, una cuestión de que siempre ha sido en discusión, porque siempre se divide América del Norte, América Central, América del Sur, y justamente la Cumbre de las Américas busca justamente la unión de poder diversificar los temas y que también
pueda haber una respuesta en conjunta, ¿no? Pero también se dio la Cumbre de las Américas en su formación, en su origen, por una cuestión de la Guerra Fría. ¿Es así, Fari? Sí, en realidad esto se da luego de la Guerra Fría. Ujú. Primero hay que hablar un poquito de historia, si se quiere. Sabemos que el continente americano sufrió muchos cambios a lo largo de la historia. Tenemos primero en el continente de América del Norte, Estados Unidos participó de las dos primeras guerras mundiales, de la primera y la segunda guerra mundial, fue protagonista de la Guerra Fría, sufrió el asesinato de uno de sus presidentes, como fue John F. Kennedy. Luego tenemos acá en el continente de América del Sur, más cercano, muchas dictaduras. Sí. Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, por supuesto. Bueno, también tuvimos la Guerra de Malvinas. Y con todo esto de la Guerra Fría, había diferencias entre los países, había desconfianza, ¿no? Así que esto fue también una manera de volver a unir a estos bloques, que si bien tienen sus tratados entre sí, como por ejemplo puede ser el Mercosur, si bien las más pequeñas regiones tienen sus tratados, esto sirvió como un punto de democracia, de alzar la democracia de los distintos países para que haya un libre mercado y también la necesidad de fortalecer a la región. Sí, la verdad que sí, justamente estaba muy bueno, lo estabas destacando recién, porque justamente en esos momentos, en las décadas del 90, el 80, y también justamente con la Primera y Segunda Guerra Mundial, el continente americano se vio afectado en diferentes países, y justamente América Latina, América del Sur, también con las diferentes dictaduras, y qué mejor que con la unión de todo el continente americano, dejando de lado las divisiones de idiomas, de dialectos, de cuestiones políticas, porque también tengamos en cuenta que estuvieron presidentes que tal vez no tenían la misma postura y se fueron a la mesa de debate acá en la ciudad de Mar del Plata. Y justamente que recién lo mencionábamos, ¿por qué Mar del Plata y tal vez no otra ciudad, otra provincia? Porque fue algo muy llamativo que se eligiera Mar del Plata para hacer la sede. Sí, bueno, Mar del Plata sabemos que es cumbre de distintos eventos a lo largo de la historia, como el Mundial 78, Copa Davis, bueno, la semana pasada el Premier Padel, es algo así deportivo. Pero en cuanto a lo político, fue algo nuevo. La realidad es que la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, decidió que, en el 2004, decidió que se iba a realizar la cuarta cumbre en Argentina. Todavía tenía que verse la sede. Estaba Bariloche candidateada, estaba Córdoba, pero casi como por una suerte de, che, y si probamos, dijo el intendente de la ciudad, Daniel Katz, en ese momento, tiró la candidatura de Mar del Plata, se fijó qué cosas, qué cambios tenía que hacer, lo presentó en la Cancillería Argentina y de esa manera quedó presentada la candidatura. Luego, a nivel nacional teníamos a Néstor Kirchner como presidente y había una buena relación entre el presidente y nuestro intendente. Así que Néstor se terminó decidiendo justamente por Mar del Plata para que hostee el evento y así fue como se realizó. Sin embargo, hubo varias cosas que cambiar en la ciudad, que ya vamos a estar entrando en detalles a lo largo del programa, pero una puntual y muy importante fue que se tuvo que agrandar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Mar del Plata, porque no entraban lo que eran los aviones presidenciales en ese momento. Así que esa prueba fue la prueba de fuego que tenía que pasar la ciudad para que se haga el evento aquí mismo. Justamente pasan esa prueba de fuego y justamente Mar del Plata se posiciona dentro del marco internacional con el recibimiento de diferentes presidentes. Estuvo Bush, también estuvo el presidente en su momento de Venezuela, Bolivia, toda América estuvo acá reunida y más que nada la ciudad de Mar del Plata, donde la verdad fue un hito porque mucha gente se vio movilizada. Fueron una semana donde inclusive para llegar a las zonas del centro tenían que tener un permiso, inclusive, porque había más de 1000 oficiales encargados para la seguridad, porque justamente hablábamos del presidente de Estados Unidos y sabemos lo que conlleva justamente todo el movimiento. Exacto, Carmen, estaba toda la zona vallada, se puede decir, cortada, muchos efectivos de seguridad, que bueno, más allá de la presencia de los 34 líderes que había, recordemos que los países americanos son 35, pero Cuba no estuvo presente. Entonces, 34 líderes, mucha seguridad, mucho vallado. Entonces, la ciudad se la vio como nunca antes, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fay. ¿Algo más para agregar antes de pasar a lo próximo? No, por último, decir que no pasamos desapercibidos, que porque se dio para atrás el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que ya lo van a estar repasando a lo largo del programa, pero creo que fue un hito muy importante dentro de lo que fue esta cuarta cumbre. Exactamente, es un hecho histórico por una cuestión de que el ALCA se lo dio para atrás y justamente con la dirección de Néstor Kirchner, que fue uno de los líderes para impositar este acuerdo que representaba a Estados Unidos ya en la cuarta cumbre y que todavía no llegaba a una resolución. Muchas gracias, Lautaro Farías, con toda la indicación, con toda la información.
información sobre qué fue la Cumbre de las Américas, pero tenemos que pasar a Máximo Badié, que ya se encuentra en el estudio, para hablar qué temas se hablaron, qué fue lo que importó, porque también muchos líderes, y no solamente líderes de los países, sino que también figuras del deporte, celebridades de los derechos humanos y mucho, pero mucho más, pero para eso Máximo Badié. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Maxi? ¿Cómo estás, Carmen? Sí, así es. Bueno, vamos a estar hablando de quiénes fueron, ¿no?, los representantes que vinieron, qué temas se trataron en esta cumbre, que no fueron pocos y fueron muy importantes, ya que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. La problemática principal se la termina llevando el ALCA, que un poco lo vamos a tocar, y como ya lo dijo nuestro compañero Lautaro Farías, lo vamos a ir tocando en todo el programa, porque prácticamente lo más importante que se trató en esta cumbre. Pero si te parece, Carmen, vamos a arrancar con lo que creo yo fueron los representantes destacados, ¿no?, que vinieron a esta cumbre que se hizo acá en la ciudad. Y hay que tener en cuenta, claramente, hay que mencionar primero a Néstor Kirchner, que era el anfitrión, del anfitrión claramente se hizo acá en Mar del Plata, país argentino, y el segundo protagonista, que hay que hacer muchísimo hincapié porque fue, bueno, por todas las polémicas que se estaban llevando en ese momento, que también las vamos a profundizar cuando repasemos los temas que se trataron, como lo es George Walker Bush, el presidente de los Estados Unidos de América. Son los dos protagonistas más importantes. Para destacar, hay que hablar también de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de ese entonces de Brasil, también de Vicente Fox, el presidente de México, luego también el extravagante Hugo Chávez, presidente de Venezuela en aquel entonces. Recordemos, todo esto se dio en el 2005, y hay que hablar de otros tres que, ya para cerrar un poco, ¿no?, de Sudamérica, porque bueno, con sus votaciones y con sus dichos fueron muy importantes en esta cumbre, donde Ricardo Lagos, siendo el presidente representante de Chile, Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, y Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay. Bueno, ¿cuáles fueron los temas tratados, no? Hay que hablar primero del que creo yo el más importante y el que más hincapié se va a hacer en este programa, como lo es el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Bueno, hubo un fuerte debate, ¿no?, sobre la implementación del ALCA, con una clarísima, marcada oposición por parte, bueno, de Venezuela, Brasil y Argentina. Fueron los tres países más fuertes que se negaban a la inclusión del ALCA, y bueno, ya un poco lo vamos a estar tocando a futuro en este programa, que es cuando se termina por decretar que no se va a aplicar el ALCA. Eso hace que, bueno, termine de confirmar y poner la alegría de en ese entonces el pueblo argentino, porque estaba bastante en contra de ello. También hay que hablar de que se habló del desarrollo económico y social, donde los líderes discutieron los temas de empleos y la reducción de la pobreza, qué cosas se podían aplicar y qué cosas se podían hacer para mejorar esto. También un dato que me olvidé de mencionar, que es importantísimo, es que Cuba no se encuentra en esta cumbre porque por su revolución se termina alejando de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, por ende no participó de esta cumbre. De hecho, bueno, desde que se termina por decretar que no está en la OEA, se dice que ya no puede participar en el resto de cumbres. Justamente ahí lo mencionaba Máximo Badié, el tema del ALCA, que justamente Néstor Kirchner con Evo Morales fue uno de los encargados de dar vuelta a esta situación, pero que justamente también hay que destacar que el ALCA buscaba generar el comercio entre Alaska, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, o sea, todas las Américas unidas para tener un comercio libre, y que justamente los países de Latinoamérica se opusieron a esta medida por una cuestión de que no era beneficioso en su teoría, por un tema de subdesarrollo que planteaban ellos y que sus economías no se iban a venir beneficiadas, Maxi. Sí, tal cual, Carmen. Bueno, ahora otro de los temas creo yo que es el segundo más importante de lo que se dio en esta cumbre, y ya como para ir finalizando, es el tema de la seguridad energética. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cómo se van a ir distribuyendo los diferentes recursos en el que predominó el petróleo. ¿Y por qué fue tema de polémica? Porque en este 2005, recordemos, época donde Estados Unidos invade a Irak y Afganistán
con la excusa de que había terrorismo y iban a dar un poco de democracia, si se lo puede decir de alguna manera, pero claramente los objetivos eran otros, y en este caso el que predominaba era este recurso, ¿no? El petróleo, un recurso que prácticamente hace que los Estados Unidos de América siempre sea muy polémico y siempre termine por tener algunas que otras decisiones bastante desacertadas con otros países. La verdad que sí, Maxi, una cuestión de que llamó mucha atención porque se buscaba abrir el mercado de punta a punta para América, pero que justamente Estados Unidos, que tenía una política muy marcada para intervenir en estados de Medio Oriente, se metía en la pelea cuando trataba justamente de abrir el mercado para toda América. Maxi, ¿algo más para agregar dentro de lo que fue la Cumbre de las Américas de 2005? Bueno, sí, también como lo decías, una de las referencias del deporte, como ya lo estabas anunciando un poco en la introducción, es que estuvo en la ciudad Diego Armando Maradona y eso generó muchísima felicidad. Recordemos, 2005, era bastante reciente, ¿no? Todo lo que había pasado reciente, si se lo puede decir de alguna manera, ¿no? Todo lo del Mundial del 94, la gente estaba eufórica, están viendo a una leyenda del fútbol argentino en la ciudad de Mar del Plata y la gente obviamente aprovechó. Eran muchas cosas juntas, muchas emociones por las cosas que se estaban discutiendo en la cumbre y que aparte venga un referente del deporte y una leyenda del fútbol como lo es Diego Armando Maradona, generó muchísima felicidad en la gente. Sí, justamente que también habló para la anticumbre oponiéndose al ACLA, pero que no vamos a estar rayando porque ya se nos viene Franco Tagliaferri con el análisis de qué pasó para Argentina y cómo se opuso, pero primero vamos a ir a la pequeña pausa, la primera pausa de Estamos en Eso. Ya volvemos. Volvemos en Estamos en Eso, pequeña pausa, pero ya estamos con mucho más en el ámbito informativo de las Cumbres de las Américas, porque tenemos a nuestro analista político de Argentina, Franco Tagliaferri, que nos va a contar qué rol cumplió Argentina dentro de la cumbre. ¿Cómo andas, Franco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Carmen? Sí, todo bien. Bueno, es una columna para hablar mucho y también, si te parece, pongamos en contexto antes de arrancar por el 2005. Sí, sí. ¿Te parece? En los años más centrados en los 2000, Sudamérica empezó a cambiar de régimen. ¿Por qué? Porque en los años 90 la derecha o los gobiernos neoliberales estaban siendo liderados por los países de Sudamérica, tanto Brasil, Venezuela, también Argentina con los gobiernos de Menem y el gobierno corto de Fernando de la Rúa, que termina en el 2001. Por eso digo que entrados los años 2000 y con las crisis que había tanto en Sudamérica y demás, se empezó a cambiar lo que eran las ideologías. ¿Y por qué pasó esto? Porque, como dijimos, muchas crisis en los países, mucha pobreza, mucha pérdida de empleo y demás. En el año 2003 se da este cambio con Lula ganando en Brasil, Néstor Kirchner ganando en Argentina, con Tabaré Vázquez siguiendo un poco el modelo de Pepe Mujica, sí. Pepe Mujica en Uruguay, y con ya Hugo Chávez afianzado desde el 99 en lo que era Venezuela, que como vamos a adelantar, fue un factor clave para lo que fue el ALCA y la Cumbre de las Américas. Claro, hubo un cambio en la moneda política que se estaba viendo Sí. en América Latina. Total. Y era claro, y era que todos los países estaban dando la vuelta para el mismo lado, Sí. y que justamente se estaba afianzando. Esto hablamos en la época del 2000, 2001. Argentina también entra en el 2001 en la crisis económica, Claro. que también asienta esta Cumbre de las Américas porque permitía darle al mundo la mirada que Argentina estaba resistiendo y podía mejorar. Sí, pasamos de la mano invisible del mercado a los gobiernos más tipo de la escuela de Keynes, donde el Estado iba a ser el que intervenga en la economía. Para esos años se va a crear lo que es el Mercosur, Sí. que es una alianza entre los países de Sudamérica que coincidían en su forma de gestionar, en su forma de hacer política, más tirada a la centro-izquierda. Algunos por ahí más de izquierda, pero como es el caso de Argentina y Brasil, más de centro. Llega el año 2005. El ALCA es una propuesta económica, como había explicado Fari, que en Argentina se hace en Mar del Plata, pero ¿qué es la controversia de todo esto y qué rol cumplió Argentina? Argentina, con todos estos países aliados como Brasil, como Venezuela, como Uruguay con Tabaré Vázquez, no digo Bolivia, ¿por qué? Porque Evo Morales todavía no era presidente de Bolivia, lo fue un par de meses después, en ese momento era candidato a presidente. Uh-huh. La iniciativa era bloquear lo que era el ALCA.
Claro. Recordemos que se hizo durante 2 días en el Hotel Hermitage, el día 4 y 5 de noviembre, durante más de 8 horas de debate. La verdad que fue una jornada muy extensa, sí, movida, Sí. y que tuvo debates, hasta en algunos momentos muy picantes, como se diría, de intercambios de insultos y demás. Sí, justamente porque Bush era una de las grandes Claro. miradas que se ponía en tela de juicio. Buena cuestión también que inclusive la población Mar del Plata salió a marchar inclusive Sí. con el tema del ACLA, y que también después surgió el tema de la anticumbre, porque recién hablábamos que la gente que estaba a favor, Sí. en contra Sí. de implementar este tratado económico para América Latina, hablabas recién Franco Tagliaferri, y que también una cuestión muy interesante es que también se habían pronunciado diferentes figuras, como fue Diego Armando Maradona, Sí. inclusive habló y dio un discurso. Ahora, estamos hablando de la gente, de los presidentes que estaban a favor, Sí. en contra, de este tratado, pero ¿quiénes estaban a favor de utilizar este tratado que podía llegar a poner en un gran peligro las economías de América Latina, según el presidente Néstor Kirchner? Tenemos que remarcar a Chile, que fue uno de los impulsores para que se venga a tratar lo que es el ALCA en la cumbre, pero también países muy poderosos como es Canadá y México, que en ese momento estaba Vicente Fox como el presidente. Sí. Hoy en día conocemos a López Obrador, AMLO, que bueno, en la semana pasada ganó las elecciones la candidata de su partido, Ujú. pero que bueno, en ese momento no estaba López Obrador y que México se regía más por la derecha. El rol que cumplió bien Argentina era el de bloquear todo tipo de intenciones de que el ALCA se realice, porque en el discurso que hace Néstor Kirchner, él remarca que los gobiernos y que los países de Sudamérica tienen que dejar de ser inofensivos y se tienen que regir por ellos mismos, porque en los años 90, cuando Estados Unidos estuvo delante de ellos y era el que mandaba en estos países, según la óptica de los gobiernos más de centro izquierda, produció la pobreza que hubo en los países, como cuando los agarraban ellos, Ujú. la pérdida de empleo, mucha hambre en sus pueblos, y que también la independencia económica que después tendría, porque si vamos a las fechas, un mes después de la cumbre, Argentina se desendeuda con el Fondo Monetario Internacional, Claro. pagando la deuda que tenía hace más de 30 años. Entonces, bueno, el discurso de Néstor era el tratar de que cada uno sea libre y que Estados Unidos no sea ese peso y no sea el patio trasero de Sudamérica, no sea el patio trasero de Estados Unidos. Exactamente, justamente recién lo mencionaba Franco Tagliaferri, cómo Argentina se posicionaba en contra, y también tengamos en cuenta que se hablaba de la cuestión particular de que Néstor Kirchner hablaba sobre tener un cambio, sobre tener una abierta relación con todos los países de América Latina, de América del Sur, de América del Norte, Sí. y que justamente marcaba ahora la diferencia porque el 4 de noviembre, cuando abrían el auditorium, hacía un encuentro para abrirse a los países, pero que después el 5 cambia la historia, marcando por favor la libertad entre todos los países de América Latina. Muchas gracias, Franco Tagliaferri, que nos habló todo lo que pasó en el ámbito de Argentina, el rol que tuvo, y ahora se nos viene Tomás Navarro Comini para hablar cómo afectó la cumbre a la ciudad de Mar del Plata, porque se tuvieron que hacer varios cambios para que pudieran venir los presidentes de todos los países de América. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Carmen? Sí, así es, porque bueno, Mar del Plata ofició como vidriera a todo el planeta, básicamente, a partir de esta cuarta cumbre de las Américas que se llevó a cabo en la ciudad en los días 4 y 5 de noviembre, con los presidentes de muchos países importantes, ¿no?, de renombre en su momento, 4 y 5 de noviembre de 2005, y que bueno, llegaron a la ciudad para debatir acerca de los posibles tratados que podría llegar a haber entre los diferentes países de todo el continente. Pero sí, como vos decís, hubo importantes cambios que se dieron en la ciudad a partir de la designación de Mar del Plata como la sede oficial de esta Cumbre de las Américas. Recordemos que en su momento Daniel Katz era el intendente de Mar del Plata y que la Feliz peleaba la candidatura con ciudades como Córdoba y Bariloche, pero que bueno, finalmente Néstor Kirchner, el presidente de la Argentina en ese momento, se decidió por Mar del Plata porque bueno, veía muy bien a la ciudad, es justamente uno de los puntos turísticos más importantes del país, y bueno, a base de una inversión importante que se hizo, más de 100 millones de pesos en su momento, para gestionar todo este tipo de
obras de infraestructura alrededor de toda la ciudad. Era lo único que faltaba para que Mar del Plata se convierta en sede. Sí, también justamente se tuvo que ampliar el aeropuerto para que pudieran ingresar los aviones presidenciales, pero no fue el único cambio para que pudieran venir justamente, como recién lo mencionaba Tommy, las cuestiones de los presidentes y las figuras que iban a venir a Mar del Plata. También la FIDIS tuvo una gran inversión. ¿Cómo se fue manejando para poder mejorar la ciudad para recibir a los presidentes? Como vos decís, las modificaciones del aeropuerto fueron de las más importantes, ya que se modificaron los accesos, se amplió la sala VIP y las áreas de embarque y llegada de los aviones, ya que eran muchos los presidentes que iban a llegar a la ciudad de Mar del Plata y cada uno en su avión privado, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, requería de una gran logística allí en el aeropuerto, pero también se cambió el sector sanitario y se acondicionó la carpeta asfáltica para que puedan tener un aterrizaje en mejores condiciones. Aparte de ello, las sedes de cada una de las reuniones, ¿no? Que tenían lugar aquí en la ciudad de Mar del Plata se congregaban en el Hotel Hermitage, que era la sede de la reunión principal, luego el Hotel Sheraton, que es donde arribó y se quedó la comitiva de los Estados Unidos, sí, y el Hotel Costa de Lana, que también fue la casa de muchas comitivas de países en ese momento. Pero aparte de ello, también se hicieron gestiones en lo que tiene que ver con las autovías, ya que en la autovía número 2, que une a Buenos Aires con Mar del Plata, se agrandó la calzada y se pasó a una doble calzada de 7 metros y 30 centímetros, y también se mejoró la luminaria, ya que bueno, era mucha la gente que iba a transitar en ese momento, casi 6.000 vehículos por día recorrían esa autovía. Pero bueno, no fueron las únicas obras, ya que también se realizaron embellecimientos en lo que fue toda la ciudad, principalmente en el barrio de La Perla, tanto en la Plaza España como en la Diagonal Alberdi, en el Paseo de Alfonsina Storni y en Punta Iglesia, y allí se cambiaron tanto las luminarias como los baldazones de las veredas. Sí, también tengamos en cuenta que recién destacaba el dato Tomás, que venían muchos vehículos por parte de Buenos Aires, que conducía también de las demás provincias. Tengamos en cuenta que de la prensa vinieron 1.596 periodistas que vinieron a cubrir el hecho, 292 eran marplatenses y el resto que también venían por parte de diferentes medios, como también de los diferentes países. Justamente la ampliación de Mar del Plata terminó siendo un impacto significativo y muy bueno, porque también esos cambios quedaron para toda la ciudad desde 2005. Sí, así es. Y bueno, en lo que tiene que ver con la seguridad, llegaron más de 7.500 efectivos, que es una locura pensar en ese momento la cantidad de gente que arribó a la ciudad, entre efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, pero también arribaron más de 5.000 personas en lo que tiene que ver justamente con lo que vos decías, los periodistas, no solo de aquí de Argentina, sino de diferentes partes del planeta, y sus custodios, que bueno, también eran una figura importante en ese momento, porque se hablaba de diferentes alertas terroristas, amenazas terroristas que podían llegar a tener lugar acá en la ciudad. Pero bueno, también se alquilaron 600 autos y camionetas para el traslado de los diferentes funcionarios que se congregaron allí, aquí en la ciudad, ese 4 y 5 de noviembre, además de 170 computadoras que se instalaron para realizar todo el tema de papeleo y de trámites, y más de 5 millones de papeles y documentos impresos para que cada uno no esté perdido a la hora de dar su exposición en lo que tiene que ver con la Cumbre de las Américas, y también lo que fue la contracumbre, sí, en contra del Área Libre de Comercio de las Américas, que se realizó en el Estadio Mundialista con Hugo Chávez y Diego Maradona como los máximos exponentes. Sí, también justamente quería destacar que también estuvo Eve de Bonafini por parte de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, para poder hablar sobre el tema de la contracumbre toda en la ciudad de Mar del Plata. ¿Algo más para mencionar, Tommy? Sí, te quería resaltar como dato de color que el Paseo de Ávila está conectado justamente por este puente de los Candados, sí, ¿no? El famoso puente de los Candados, llamado Puente de la Cumbre, y que se conecta justamente con esta Plaza de las Américas, que es esa de los ventiladores que se puede apreciar en la costa. Bueno, sí, esa zona se llama Plaza de las Américas en honor a lo que fue esta Cumbre de las Américas del 2005. Muy bien, muchas gracias, Tomás, también ampliando y enseñándonos todo lo que es la historia de la ciudad de Mar del Plata, un puente que tal vez transitamos y que no lo conocíamos, pero justamente ahora hacemos el nombre del Puente de las Américas con la plaza. Vamos al último corte, estamos en eso y ya volvemos con mucho más. Muy bien, estamos en eso, último bloque, y antes de pasar con Nicolás Caristina para la contundente opinión, vamos con Lautaro Durso. ¿Cómo andás, Lauti, desde Exteriores? Para hablarnos un poco de lo que fue la Cumbre de las Américas.
Muy bien, Carmen. Estamos desde los estudios aquí en Deportea con Daniel Katz, ex intendente de General Pueyrredón. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a charlar un poco sobre la Cumbre de las Américas, que es la temática del programa de hoy. A mí me gustaría comenzar preguntándote cómo fue la organización para establecer a Mar del Plata como sede. Fue un tema bastante complejo y un poco largo. En realidad las grandes cosas a veces surgen de hechos casi anecdóticos. Yo tenía la rutina cuando era intendente llegar muy temprano a la municipalidad, tomar un café con quien era mi secretario privado, Aníbal Drago, y leer los diarios. Piensen de movida, sí. No había tantas redes sociales, no había tanta red, páginas de noticias, todavía se leía el diario en papel. Y una mañana, haciendo eso, leemos en un diario de tirada nacional que habían votado que Argentina fuera la sede de la Cumbre de las Américas. Y casi sin mucha seriedad dijimos, che, si la pedimos para Mar del Plata. En realidad Aníbal me planteó a mí, si lo pedimos para Mar del Plata. Y yo medio que lo eché, le dije, dediquémonos a lo que tenemos que hacer, se fue. Y al mediodía, cuando nos volvimos a juntar, después de toda una mañana de trabajo, le dije, averigua cómo es lo de las cumbres, a ver si podemos... Bueno, y ahí empezamos a intercambiar algunas comunicaciones con Cancillería y llegamos a una definición muy fuerte con Córdoba y con Bariloche, quedamos las tres ciudades posicionadas, con dos debilidades nosotros muy grandes. Una era el apoyo político. Por Córdoba lo pedía el gobernador en aquel entonces de la Sota. Por Bariloche hablaba el presidente del bloque de senadores del gobierno, digamos que era Pichetto. Y por Mar del Plata hablábamos nosotros solos, hablaba yo. Y el presidente era Kirchner, con lo cual Néstor Kirchner, sí. Con lo cual de la Sota y Pichetto muy cercanos, yo de otro partido político. Y la otra gran contra que teníamos era el tema de seguridad. Paradójicamente, al estar nosotros, el 50% de Mar del Plata es el mar. Y era muy difícil controlar y algunas cosas sobre el mar. Eso decían los organismos de inteligencia y de seguridad. ¿Y en materia de infraestructura, en ese entonces ya estaba Mar del Plata preparada para la cumbre? Estábamos preparados en algunos aspectos, hotelería, gastronomía desde ya, medios de comunicación, yo diría conectividad en general, mano de obra calificada para darle soporte a lo que necesitara la cumbre. En eso estábamos muy bien. Estábamos un poco atrasados en algunas... El aeropuerto no era realmente de alternativa internacional y teníamos todavía algunas cuestiones que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero la Ruta 2 terminaba a la altura de la entrada justamente del aeropuerto y seguía de una sola mano hasta la avenida Luro, no era todo totalmente autovía, y teníamos algunos temitas ahí de infraestructura que resolver, que fue parte de las obras que incluimos como necesarias y que necesitábamos que se nos financiaran para hacerlo. Y desde la primera intención para poder traer la cumbre aquí, ¿cuánto tiempo de organización tuvo? No, fue todo muy rápido, fueron pocos meses para que finalmente el gobierno nacional decidiera que la sede de la cumbre iba a ser Mar del Plata. Ahí transcurrieron 6-7 meses en todo ese periodo de preselección. Y después teníamos un año y un poquito para organizar todo. Imagino que ese tiempo también debe haber sido un tiempo arduo de laburo. Frenético, sí, ¿no? Fue frenético. Había muchas cosas para hacer, muy difíciles algunas de hacer. La verdad es que nosotros pusimos obras que no eran imprescindibles para la cumbre, pero había que aprovechar el momento, la oportunidad para hacer, no sé, hicimos desagües, ensanches en barrios. Claro, porque además de... Que los disfrazamos, digamos, como necesarios para la cumbre, pero que no tenían nada que ver con la cumbre. Además de tener ese objetivo, ¿no?, de poder organizar la cumbre, también no puedes desviarte de lo que es la temática anual y de las demás problemáticas que tiene la ciudad. No, eso desde ya, pero eso iba por carril separado y no, la verdad no se detuvo ni se demoró para nada. Lo que apareció fue una posibilidad de una muy fuerte inversión en la ciudad de Mar del Plata que nos permitió
transformar realmente muchos espacios públicos. Piensen en toda la costa de la ciudad, en el Parque Primavés, y en Punta Iglesias todavía estaban los viejos piletones rellenos de arena, todo el borde de la base naval, la diagonal Juan Bautista Alberdi, ensanchamos la avenida Libertad de 180 hasta Champañal, hicimos todos los desagües, completamos la autovía 2, se hizo de alternativa internacional en serio el aeropuerto, se hizo la colectora de la ruta 11. En algún momento a alguno se le ocurrió que teníamos que plantear que si había algún conflicto de escala importante, tenía que haber una vía de escape hacia el sur, y armamos todo ese discurso para justificar hacer la colectora de la ruta 11, que después la disfrutamos los turistas y los marplatenses en verano, cuando podemos venir todos hacia el centro de vuelta por la ruta y los vecinos del sur circulan por la colectora. ¿Y usted cree que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo rindió sus frutos al fin y al cabo? Sobradamente. ¿Sí? Sobradamente. ¿Valió la pena? Sí, valió. Los tiempos previos fueron muy duros, decían que iba a haber muertos, que había francotiradores, que había fragatas misilísticas, toda digamos, parte de ese folclore. La verdad es que la cumbre transcurrió, hubo solo un hecho delicado, que fue en la Avenida Colón, 2-3 cuadras de la Avenida Colón, de violencia, pero el resto transcurrió, tanto la cumbre oficial como la contracumbre, que también no era oficial, pero estaba tutelada por el Estado y con algunas facilidades que se le brindaron. Transcurrieron ambas con normalidad, cada cual planteó lo que quiso plantear, y a Mar del Plata le quedó un muy fuerte posicionamiento a nivel continental, y yo diría a nivel americano muy, muy fuerte. Todavía hoy, como esta nota que me están haciendo ustedes, se habla en muchos lugares de América del Sur de la cumbre de Mar del Plata. Y fuimos tapa de los diarios del mundo entero, lugares donde por ahí ni se conocía mucho Mar del Plata, a raíz de la cumbre. Pero lo más importante son las obras. Yo hoy, como arquitecto, que hace ya 15 años que me estoy dedicando solo a mi profesión, cuando voy por la costa y veo cómo la gente se apropió de los lugares, lo que te decía Punta Iglesias, o la parte superior del paseo, y veo a la familia tomando mate, los chicos jugando, disfrutando, no hay mejor intervención urbana que la gente toma como propia. Y cuando uno ve que los espacios que te acabo de nombrar, la gente los compró, digamos, y los usa y los disfruta, digo, bueno, valió la pena todo eso, porque lo que hicimos, la calificación del espacio público, la gente se lo apropió. Claro, lo aprovecha. Y bueno, si te parece, para cerrar, consultarte, dentro de toda tu gestión, ¿cuál fue el pilar fundamental? Si fue la cumbre o si fue otro proceso, otra obra. No, eso es muy complicado. A nivel obras, las de la cumbre fueron muy importantes, pero nosotros también licitamos y comenzamos el emisario submarino. Hubo el colector de toda la zona de Constitución, de pluviales, lo comenzamos. Hicimos el desagüe. Para mí, tal vez la obra más importante que hice de infraestructura fue el desagüe de la calle Güemes o La Barría, la terminal de ómnibus, la costa, que flotaban los autos. Hicimos todo ese desagüe y felizmente hoy toda esa zona, que es una de las zonas más turísticas de la ciudad de Mar del Plata, no se inundó nunca más después de aquella obra que pudimos realizar. Pero a mí me tocó asumir en el 2001, cuando en la Argentina sonaban las cacerolas y la gente gritaba que se vayan todos. Muy complejo. Y haber ordenado las cuentas municipales y dejar un municipio 6 años después sin deudas prácticamente y con los números ordenados, y le dejé al intendente que asumía depositado el sueldo y el aguinaldo para que los pagara con tranquilidad, y estábamos al día con todo. Para mí, yo sé que la gente no lo ve, pero para mí fue un logro enorme. Bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos diste, así que aprovechamos aquí al exintendente Daniel Katz y bueno, ya volvemos con vos, Carmen. Gracias, Lautaro Durso, con toda la información de la Cumbre de las Américas. Tenemos acá a Nicolás Caristina para hablar sobre su opinión acerca de lo que fue la Cumbre de las Américas. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, por suerte, ya
con muchos años pasó esta cumbre, pero tenemos una opinión bastante en contra hacia los Estados Unidos. No me Carmen. sorprende porque claramente siempre con las opiniones contundentes me gusta, Nico, pero quiero saber por qué mantenés esta postura, ¿no? Porque el ALCA iba a ser un área de libre comercio que iba a afectar a toda América Latina. ¿Por qué? Porque la principal tarea de esta área de libre comercio era que los Estados Unidos tengan el poder de todo, por así decir. ¿Esto qué quería decir? Que iba a aumentar las desigualdades económicas hacia los países de América Latina, que obviamente no tienen las mismas estructuras económicas o maquinarias que tiene un primer mundo como los Estados Unidos. Sí, exactamente. Además, tal vez no se podía comparar cómo estaban las economías de América Latina después de muchas dictaduras, después de procesos económicos no muy buenos. Argentina, por ejemplo, que estaba saliendo de ese 2001 y tratando de acomodar su economía, tal vez no era el momento para un acuerdo de esta magnitud para los países de América Latina, ¿no? Aparte, déjame aclararte que, bueno, obviamente Estados Unidos juega a otra liga. Obvio. Con su estructura económica, con sus fábricas innumerables, también distribuidas a lo largo del mundo. Entonces, no contento con eso, el país más grande del mundo, el centro del mundo, como se creen ellos, quería tener el poder de absolutamente toda América Latina, y obviamente esto iba a afectar a la Argentina, que tiene una cantidad abundante de recursos naturales que al día de hoy no se explotan y que lo quieren ser explotados con estructura de afuera. Eso es algo muy importante que para la gente que no vivió las cumbres de las Américas como nosotros, debemos tenerlo muy en claro a qué se refería esta cumbre de las Américas para frenar a ese poder yanqui para dominar toda América Latina. Sí, justamente tal vez la explotación de los recursos naturales que hoy en día está más en auge, por ejemplo con el tema del litio, no se lo quería llegar a dejar en manos de Norteamérica, que quería, pero tal vez era una cuestión de distribución de mercado, tal vez con la buena intención, pero justamente América Latina no se podía llegar a dejar regalar, si se puede decir, con todos sus recursos, Nico, ¿no? Pero hablando de esos recursos naturales, esto iba a tener un componente bastante adverso. ¿Por qué? Porque al aumentar la maquinaria, al aumentar la capacidad económica, se iban a utilizar muchísimos recursos naturales e iba a tener un impacto ambiental muy malo para todos los países. Obviamente, Estados Unidos se llenaría los bolsillos y los países de América Latina estarían muy pobres y con una economía que casi sin nada de recursos naturales porque estaban todos explotados, y obviamente vos tenés que tener un laxo para que esos recursos, que a veces no son de un día para el otro, revuelcen después en el... Sí, que justamente puedan volver, tardan su tiempo en poder regenerarse justamente y que tenés que darle su tiempo para renovarse, pero que tal vez para América Latina, los países que estamos hablando como Argentina, Bolivia, Brasil en su momento, pero peleando, siendo las economías más importantes ahora, no querían llegar a exponerse a este movimiento económico. ¿Algo más para hablar, Nico? Por último, déjame destacar la actuación de estos grandes países de América Latina al no llevarse al poder de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre se cree el centro del mundo porque en sus películas ellos se creen los más grandes de todos. Sí. Pero la verdad que en América Latina tiene que estar más unidas que nunca ante el poder norteamericano. Muy bien, muchas gracias Nicolás Caristina. Para cerrar este programa estamos en eso. Se fue otro programa más, suscríbanse al canal, también en nuestras redes sociales para no perderse de nada. Mi nombre es Carmen, no soy colombera y nos volvemos a encontrar, estamos en eso, en la próxima semana. Chau.